En Capital Radio, Metaempresas, con Andrés Arenas. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a tu programa Metaempresas Incorporated. Aquí estaremos conversando contigo una media hora interesante. El programa de hoy promete y ya verás por qué. En el supercontrol del audio, mi buen amigo Jorge Zumeta, haciéndolo todo tan fácil. No solamente la parte de audio, también vídeo. Aquí hacemos de todo un poco. Y en ese aspecto me gustaría presentar, y me honra, como siempre, tener a invitados de la talla de Manuel Avellán. Él es, si te suena el nombre, él es el director de universidades en Microsoft. Microsoft todos los días está en las noticias por cosas buenas, proyectos, innovaciones, diferentes aplicaciones que va sacando. Pero hoy queremos poner la lupa, enfocarnos en todo lo que tiene que ver con esa área educativa, académica, universitaria. Manuel, bienvenido a Metaempresas Incorporated. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, y gracias por traerme al programa. Gracias también a Capital Radio. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Que cumplimos 10 años, por cierto. Enhorabuena. Manuel, cuéntame un poco, ¿qué hace un director de universidades en Microsoft? Vamos a empezar por lo más fácil. Bueno, pues la verdad es que es mucho trabajo. El sector de universidades en España es bastante amplio. Como sabes, son pues casi 80 universidades. También llevamos la parte de escuelas de negocio de las principales universidades y también parte de lo que es el sector de investigación de España, es decir, CSIC y algunos centros asociados. En total, entre todas las universidades, pues claro, son 1,8 millones de estudiantes aproximadamente y unos 150.000 profesores más, que no es menos importante, unos 70.000 personas de personal de administración y servicios de las universidades que cumplen un papel muy importante, es decir, están presentes en la administración de las universidades, están presentes también en la gestión, por ejemplo, de los recursos de tecnologías de la información y hoy en día pues cumplen un papel, un rol importante en las universidades también. Y claro, sobre todo, estar a la vanguardia, estar actualizados con temas de tecnología, con temas, ahora que se viene la inteligencia artificial, con temas que incluso cobraron mucha vigencia. Yo creo que el boom de Teams después de la pandemia y durante y después de la pandemia llegó para quedarse. O sea, muchas aplicaciones que se utilizaron y se siguen ahora utilizando y que están metidas entre esos 150.000 profesores y 1 millón de estudiantes, que se dice fácil, pero son muchos, ¿no? Sí, son muchas las posibilidades y las aplicaciones y más allá quizá de Teams, ¿no? Que es algo que es muy, muy conocido. Nosotros estamos ayudando a las universidades un poco con las tendencias, ¿no? que está habiendo. Una de las tendencias, por ejemplo, es la importante tasa de abandono de estudiantes, que en España es un 33% en grado, que no es bajo precisamente. También estamos ayudando a las universidades con lo que es la caída de la natalidad, es decir, que ya se está sufriendo, es decir, las nuevas cohortes de ingreso, ¿no? en grado en las universidades están disminuyendo y bueno, ahora comento un poquito más del tema. Sí. También con una tendencia que está habiendo de ciberataques en el sector educativo. El sector de educación es el más ciberatacado de todos los sectores. Otra cosa es que a veces no sale tanto en las noticias porque a lo mejor resuena más un ciberataque a un banco, Claro, a una gran institución, pero es el sector más ciberatacado. Y por comentar un poco en cuanto a la tasa de abandono, que es importante, ahí estamos trabajando con algunas universidades en aplicar analítica de estudiantes, de forma que somos capaces, con el análisis de cómo los estudiantes están utilizando toda la plataforma académica, las diferentes herramientas, y somos capaces de detectar tiempo antes que un determinado estudiante está en riesgo de abandono. Vale. Y esto pues permite a las instituciones tomar acciones de antemano, ¿no? Y esto ya lo estamos aplicando con algunas instituciones. Luego, lo que comentaba también de lo que es ayudar a las universidades con la baja natalidad. Básicamente, las universidades están un poco atacando este problema, que es importante, es decir, porque al fin y al cabo los universitarios son los clientes de las universidades. Claro. Y si baja tu cliente principal, pues tienes que
tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, un poco las acciones que están tomando las universidades son tanto en el sentido de captar más estudiantes a nivel internacional y compensar la caída en España con estudiantes de fuera, y también con lo que es la formación continua, es decir, ser capaces de dar formación a lo largo de toda la vida de las personas, sobre todo en la etapa laboral. Es decir, ya no estamos pensando solamente en estudiantes jóvenes, sino en estudiantes de 30, 40, 50, hasta pues incluso 60 años, incluso senior. Algunas universidades incluso tienen programas, líneas de tipo senior para pues, gente mayor que quiere seguir estudiando y quiere seguir formándose. Entonces, esto es otra línea importante. ¿Cómo estamos ayudando ahí? Pues, por ejemplo, con el tema de la internacionalización, Claro. estamos precisamente aplicando inteligencia artificial para facilitar la captación de estudiantes internacionales. Una de las problemáticas que tienen los estudiantes internacionales es un poco el desconocimiento que tienen de las instituciones educativas, que tienen del país, y cuando pues, un estudiante quiere venir a estudiar a España, pues desconoce tanto la oferta formativa que hay, como desconoce las posibilidades que hay de alojamiento, de visado. Claro. Y bueno, hasta ahora las universidades están intentando poner toda esa información en determinados servicios de atención a los estudiantes y en servicios de información, en páginas web, pero al final la parte, digamos, más específica, más personalizada, no están dando abasto. Es decir, recibían miles y miles de solicitudes y no eran capaces de dar abasto con el personal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aplicando precisamente inteligencia artificial generativa. Somos capaces de entrenar esa inteligencia con la información de la propia institución, entrenar esa inteligencia también con la información que nos va dando el propio candidato, el propio estudiante que quiere, o estudiante, digamos, candidato que quiere ingresar en esa institución, y ir contestando a ese candidato con toda la información que va pidiendo. Además, en su propio idioma. Es decir, la gracia también de la inteligencia artificial generativa es que uno la entrena, por ejemplo, pues en este caso con documentación en castellano, y el propio chatbot con inteligencia artificial generativa es capaz de contestar en cualquier idioma. Es capaz de contestar en alemán, en inglés, en taiwanés, etcétera, en cualquier idioma. Y esto lo que permite es, al final, dar una mejor información al candidato y le permite, al final, a la institución seguir todo el proceso de admisión y matrícula con el candidato mucho mejor. Toda esa información, además, la va alimentando el propio CRM, que en algunos casos es un CRM pues, del propio Microsoft, con nuestro producto estrella Dynamics. Vale. Y esto también es algo que no solamente permite mejorar la captación de estudiantes, permite también mejorar la imagen de la institución educativa, porque antes, en muchos casos, nos lo comentan algunas universidades, no éramos capaces de contestar, con lo cual no era una muy buena imagen la que estábamos dando. Y en este caso, pues estamos siendo capaces de contestar a todas las solicitudes y además, precisamente, de descargar también, facilitar un poco mejorar la operativa de la propia universidad. Es decir, pues poder hacer más con los mismos recursos, sin tener que necesariamente emplear más recursos, ¿no? Pues esto es algo que estamos haciendo. Luego, lo que comentaba también de la formación continua. Con la formación continua son varias las líneas en las que estamos trabajando. Una de ellas es el aplicar también tecnología con nuestro Student Information System basado en tecnología de Microsoft, de forma que, bueno, estos cursos de formación continua son cursos que son mucho más ágiles, programas mucho más cortos, que se tienen que sacar con mucho menos tiempo y requieren de unas herramientas de información en las propias universidades que tienen que ser capaces de adaptarse y que tienen que ser capaces de ser muy flexibles y ofrecer estos estudios y coordinar toda la parte de profesorado, recursos físicos de clases, alumnos matriculados de una forma ágil y eficiente, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, las universidades tienen que ser capaces de adaptar la oferta formativa también de una manera más ágil y en poco tiempo, ¿no? Y aquí también la inteligencia artificial generativa nos ayuda y la inteligencia artificial generativa es capaz de, a partir de contenido existente, generar nuevo contenido. Es decir, juntando diferentes piezas. Las universidades al final tienen un gran corpus de conocimiento, de casos, de datos, de papers, y muchas veces es difícil juntar toda la información y precisamente la inteligencia artificial generativa logra
un poco juntar todo esto de una forma rápida. Además, con la extensión que queremos, podemos decidir, oye, pues queremos pues un curso de esta duración, tantas horas, menos horas. Podemos decidir que sea un lenguaje más técnico, menos técnico, y todo esto nos lo va modelando la inteligencia artificial generativa, que luego, evidentemente, los profesores tienen que revisar todo Claro. ese contenido, pero ya facilita mucho el trabajo, ¿no? Y luego, también en cuanto a la formación continua, ya lo había también un poco comentado, Mm, otro tema que se da es que, claro, las universidades tienen que ser también mucho más ágiles con sus propios procesos, claro. porque estamos yendo pues bueno, de una formación más tradicional de basado en grado o incluso posgrados que al menos serán de un año o por lo menos de varios años, estamos yendo a una formación continua que pueden ser cursos pues perfectamente de 2, 3 meses, 6 meses como mucho, con lo cual vamos a tener más estudiantes por menos tiempo, que tenemos que ser pues ágiles en la forma de matricular y de proporcionarle todos los servicios internos que proporciona una universidad, con lo cual las universidades que son más activas con la educación continua tienen que ser también más eficientes desde un punto de vista operativo. Y ahí ayudamos, por ejemplo, con el tema que había comentado, todos los asistentes, ¿no? El asistente para la captación, pero Claro. también en asistentes, por ejemplo, para toda la gestión interna. Es algo que ya también estamos haciendo con algunas universidades que cuentan, pues bueno, con mucha información de diferentes trámites internos, y esta información se puede operativizar a través de un chatbot que es capaz de, en base a esa base de datos de conocimiento, contestar a los alumnos y al propio profesorado, que también tiene sus inquietudes y sus preguntas, y dar información pues respecto a diferentes trámites, ¿no? Y llegar, en todo caso, a abrir pues casos, si son necesarios, una herramienta de ticketing interna para que sean luego procesados. Es decir, si la inteligencia artificial no es capaz de responder a la necesidad trasladada, pues bueno, abrir un ticket para que sea atendido de forma manual. Pero esto ya facilita mucho la operativa, es decir, porque quita mucho trabajo de contestar cosas que son bastante rutinarias, pues tengan que ser atendidas por personas, y dedicamos a las personas a dar una atención mucho más especializada y mucho más personalizada, ¿no? Y es una forma también en la que estamos ayudando. Y bueno, diferentes usos, por ejemplo, pues también haciendo, por ejemplo, grabación de tutorías y resúmenes automáticos de tutoría, es decir, se hace la transcripción de una tutoría y automáticamente se hace un resumen, se es capaz incluso de extraer cuáles son las acciones necesarias a partir de una tutoría, ser capaces también un poco de personalizar el, el contenido formativo para un alumno y a proporcionarle lo que necesita en ese momento en función de sus necesidades, con lo cual Ujú. también facilitamos el aprendizaje y también pues bueno, la operativa de la propia universidad, ¿no? También había comentado antes el tema de ciberataques, que lo sufren Sí. las universidades. Ha habido ciberataques importantes en los 2 últimos años que han paralizado universidades enteras, universidades que estamos hablando que dan servicio a decenas de miles de estudiantes. Y, y bueno, pues ahí contamos con toda una suite de productos de seguridad, y facilitamos a las universidades pues la protección, ¿no? Frente a esos ciberataques, también la protección frente a los mismos y la recuperación. Hemos visto cómo universidades pues, han sido capaces luego de recuperar de sus backups pues toda en OneDrive, por ejemplo, pues que todo el profesorado haya podido recuperar, ¿no? sus archivos después de un Claro. ciberataque que habían sido pues encriptados, ¿no? Y ser capaces de versiones anteriores no cifradas, ser capaces de recuperar toda la información. Con lo cual, pues bueno, vamos respondiendo a estas tendencias, ¿no? El tema de la baja natalidad, la necesidad de una formación continua, también un poco en respuesta a la baja natalidad, el tema de pues, internacionalización, que es algo que está muy presente, y también como respuesta a la natalidad, la alta tasa de abandono y ciberataques, por ejemplo, entre otras tendencias, ¿no? Pero ayudando en diferentes líneas a las universidades. Y justo en esa parte del análisis para evitar un poco ese abandono, Mm, que como bien has mencionado, un 33% es mm, una tasa bastante alta. Y aparte de las acciones tutoriales, la capacidad que otorga el sistema de detectar a través de qué, de la poca participación del alumno, de las bajas calificaciones,
¿qué podría ser alguna de las cosas medibles que podrían indicar a una universidad, cuidado con este grupo o cuidado con este alumno o esta alumna que quizás sea una baja? O sea, llevado a la práctica, cómo eso se aterriza? Bueno, hay muchas analíticas que se sacan sobre todo del uso de las herramientas. Las Vale, universidades cuentan con los LMS, con los Learning Management System, claro, donde tienen pues todo el repositorio de material, ¿no? Para las diferentes asignaturas. Entonces, uno de los indicadores, por ejemplo, es el uso que se está haciendo de los Learning Management System. claro, Evidentemente, un uso bajo o inadecuado de los LMS, pues ya evidencia que el alumno no está accediendo al contenido de las clases. Esto ya es un indicador importante, ¿no? Luego, las propias universidades están contando, por ejemplo, en el caso nuestro, con Teams, que comentabas tú mm, antes, pues bueno, de la propia plataforma de Teams, tanto para hacer seguimiento de clases online como para el seguimiento, por ejemplo, de asignaturas a través de canales, de los canales y los grupos, pues compartiendo información, compartiendo comentarios y también un bajo uso frente al resto de alumnos, claro, ¿no? Porque también se hace por comparativa, es decir, si el resto de alumnos están utilizando con frecuencia los chats, están compartiendo y hay determinados alumnos que no comparten, que no utilizan los chats, pues también es otro indicativo importante. Los alumnos también reciben correos electrónicos, ¿no? Y entonces en la medida y envían correos electrónicos, también hay indicadores en cuanto al uso de los claro. correos electrónicos, cómo lo están haciendo, ¿no? Al final, todo el uso de la tecnología, del entorno tecnológico, da mucha analítica de al final lo que está haciendo el alumno, ¿no? Y da indicadores claros de cuando un alumno realmente está involucrado y cuando un alumno pues está muy poco involucrado y evidentemente esa baja involucración pues suele conducir a un abandono, ¿no? A una baja. Luego hablabas un punto muy importante, Manuel, porque ciertamente estamos en una situación en donde como profesionales debemos reciclarnos. Eso Mm, significa estar al día todo el tiempo con las nuevas tecnologías. Existirán, y es un poco mi línea de investigación, trabajos que se van a destruir, pero muchos trabajos que se van a crear. Y para esos trabajos que se van a crear, estas personas que ya no están aquí deben pasar a este lado, pero necesitan de un reciclaje, es decir, volver a formarme. Y la característica del que va a envejecer, o sea, voy a ponerme yo de ejemplo, yo tengo 55 años, cuando yo tenga 65, pues yo no voy a necesitar a nadie que me acompañe al banco a actualizar la cartilla ni a llevar nada, o sea, yo voy a ser 100% digital. Y a mí de hecho, yo actualmente ni siquiera tengo un euro encima, o sea, en mis bolsillos, pues soy 100% digital. Y eso va a implicar que si me tengo que reciclar de aquí a 10 años, pues voy a necesitar este tipo de cursos, este tipo de formación. ¿Sientes que el ambiente universitario está entendiendo que el tipo de persona mayor que va a estar dentro de 10 años no es el actual y está precisamente preparándose para ello? ¿Sientes tú que es así esa tendencia? Bueno, hay iniciativas importantes en este sentido, es decir, desde CRUE hay Mm, planes de formación, de capacitación al profesorado y un plan de capacitación digital y hay informes al respecto preparados por CRUE y se está haciendo un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Nosotros desde Microsoft tenemos varios programas. Por un lado, pues bueno, disponemos de la plataforma en abierto Microsoft Learn. Cualquiera mm, de los oyentes de Capital Radio puede entrar en su navegador y buscar Microsoft Learn y entrar ahí y tiene acceso a muchísimos cursos de todo tipo, no solamente Office, sino todo sí, el entorno tecnológico de Microsoft, desde cómo usar un Power BI, cómo convertirse en un analista de datos o experto en CRM, en RP, en toda nuestra cloud de Azure, en seguridad, es decir, está todo, hay miles y miles de cursos uf, en abierto, que además son cursos que están muy bien guiados, que tienen entornos, digamos, de pruebas que te obliga a hacer ejercicios sí, sí, y los realizas y dentro de un entorno de pruebas. Y esta plataforma es en abierto, es fantástica, es decir, cualquiera puede acceder. Luego, adicionalmente, tenemos
digamos, una adaptación de esta plataforma para el profesorado universitario con un programa que se llama Microsoft Learn for Educators, de forma que pues, a los profesores, aparte de lo que es la plataforma de Microsoft Learn, facilitamos material docente para las asignaturas para que puedan incorporar pues, estas herramientas en las prácticas de las asignaturas y, bueno, también damos acceso a los profesores a las certificaciones en caso de que quieran certificarse adicionalmente en cualquiera de las tecnologías, ¿no? En apoyo a la asignatura que están impartiendo. Y aparte, bueno, pues otro tipo de herramientas también ya más específicas que facilitamos también de forma gratuita desde Microsoft para las universidades. Y bueno, es un tema que la capacitación digital pues todavía hay que, yo creo, culturizar bastante en general, ¿no? Y yo creo que también tiene que calar y está calando cada vez más el mensaje de que ya no es solamente algo para asignaturas de tipo STEM, sino para todo el mundo. Por ejemplo, todo lo que es el tratamiento de datos cada vez aplica más a cualquier ámbito. Es decir, puede aplicar perfectamente a un profesor de historia y como puede aplicar también perfectamente a una ingeniería. Todo el tema de tratamiento de datos, a biología, a cualquier ámbito. Y de hecho ya estamos viendo como, por ejemplo, se está utilizando inteligencia artificial para, de hecho, investigación de procesos históricos. Hay un ejemplo, por ejemplo, en abierto que está en Internet, que lo podéis buscar y que lo promovió Microsoft, que es, buscáis JFK Files, los archivos del caso JFK, del asesinato del presidente de Estados Unidos. Y esto, pues bueno, fueron unos investigadores de Microsoft que hace unos pocos años, cuando se desclasificaron todos los papeles del caso del asesinato del presidente Kennedy, pues los procesaron con herramientas de inteligencia artificial y podéis entrar en esa web y veis que están pues todos los manuscritos, las fotos, todas las anotaciones, todas las investigaciones, y lo que hicieron fue aplicar inteligencia artificial para que empezara a establecer relaciones y patrones entre bueno, nombres y fotos y bueno, digamos, en ese caso ahí no se llega a establecer conclusiones, o sea, no se va más hacia allá, pero sí me consta que hay estudios históricos que ya se están llevando de esa manera, es decir, procesar gran cantidad de datos para luego establecer patrones comunes entre ellos, que si lo tuviera que hacer un humano sería complicado. Es decir, revisar miles y miles de documentos es algo que es complejo, ¿no? Y hoy en día con la inteligencia artificial pues se puede hacer y empezar a establecer relaciones entre unos y otros y, bueno, pues extraer información de esos datos, ¿no? Sí, porque de repente el trabajo de una docena de investigadores en un área se puede hacer más expedito, más digerible. La revisión no la quita nadie. O sea, el trabajo que pueda hacer Copilot, que pueda hacer la inteligencia artificial, siempre bajo la tutela de un humano. O sea, aquí no hay que sentir ningún miedo de que usted va a ser reemplazado. No. Siempre el talento, la revisión, porque a la final es un lenguaje y el lenguaje puede cometer algún error. Entonces, a partir de allí poder establecer digamos, grandes cantidades de datos de un lado, grandes cantidades de datos del otro, o tridimensional, o tetra, o penta, como sea, cantidades de datos, pero que no se han podido, por las limitaciones que tenemos como humanos, de establecer las vinculaciones. Es que, ¿cómo es que dice Manuel? Que cuando una mariposa aletea en Tokio, aquí cae una tormenta. Algo así creo que dice un refrán. No sé si lo recuerdo, Jorge. Ayúdame a ver si te acuerdas. Pero dice algo así, que como que una mariposa... La teoría del caos, creo que sí, un poco. Entonces, es encontrar eso, ¿no? Me imagino en lo que estáis trabajando es en eso, en que las universidades puedan cruzarse datos y a partir de allí sacar conclusiones, estudios científicos que lleven el aval, ¿no? Efectivamente, y ahí el mérito del investigador está precisamente en ser capaz de aportar todos esos datos, en buscar las fuentes necesarias y ser capaces de guiar a la inteligencia artificial para extraer de ahí la información, ¿no?
Y hasta ahora había habido bastante avance, sobre todo en toda la parte de reconocimiento de textos y ser capaces de procesar texto. Se reconocían imágenes, pero ahora la capacidad de reconocimiento de imágenes y de otro tipo de información de media, ¿no? De audiovisual, ¿no? En general, pues está siendo cada vez mayor. O sea, ya estamos con modelos avanzados de inteligencia artificial que son capaces de interpretar las imágenes y ser capaces de poder contar, extraer información de lo que está en una imagen, ¿no? Y esto ya es muy potente. Sí, me confirma Jorge, el aleteo de una mariposa se puede sentir del otro lado del mundo. Pues eso es lo que estaría lográndose con Microsoft desde el punto de vista de que le permita a los investigadores a nivel universitario en cualquier parte del mundo a cruzar data y a poder allí sacar conclusiones que quizás antes no se habían descubierto. O sea, mira, es que esto estaba relacionado con esto y aquí está el argumento, y cuando lo llevas a la comprobación de la hipótesis, pues sí, es cierta o no, pero bueno, digamos lo que buscamos es que sean ciertas algunas tendencias o algunas cosas. Mencionabas también, Manuel, algo, y cambio un poco el tema, sobre la importancia de la internacionalización de la universidad en España. Sin duda, el tener una cultura similar, el tener el mismo idioma, hace que la mayoría de los países de Iberoamérica, considerando a España dentro de los países, sea un mercado interesante. Ya nos queda un minuto, me gustaría solo tu comentario en ese respecto, porque yo siento que sí, que hay mucho trabajo todavía por hacer. Pues sí, España, en general la Universidad Española ha hecho bastante bien la internacionalización con respecto a programas, digamos, temporales tipo Erasmus, a programas de movilidad, estrictamente hablando, pero quizá tiene una asignatura pendiente con lo que es la internacionalización para programas completos, es decir, para grado o para posgrado, ¿no? Y yo creo que hay terreno por hacer por parte de todas las instituciones, desde facilitar la llegada a España como, pues bueno, darnos a conocer un poquito mejor. Y relacionado también, por ejemplo, con la capacitación digital, es algo que también yo creo que va a ayudar, porque precisamente el unir la capacitación digital a la propia enseñanza es algo que luego da empleabilidad. Las certificaciones, por ejemplo, es algo reconocido Claro. a nivel mundial y facilita que las personas que vienen de fuera tanto se puedan emplear aquí como que incluso puedan volver a sus propios países de origen y se empleen más fácilmente allí. Así es. Manuel, gracias por venir. Gracias a ti, Andrés, Se nos y fue el gracias tiempo a rápido. Capital Radio. Sí, ha sido un placer y encantado de estar aquí. Por mí, hasta la próxima semana. Gracias, Jorge. Nos vemos.